ciencias médicas, pero el doctor Miguel Ángel Picasso ha tenido ya la oportunidad de escribir un libro que solamente es aplicado para odontología. También vamos a ver una tesis muy interesante, la tesis de la semana con la doctora Mayra Ramos Rojas, que es un trabajo que se hizo sobre el efecto citotóxico del cloruro de metileno en ratas, ¿no?, en las glándulas salivales. También está nuestra acostumbrada sección, la investigación bibliográfica de la semana y el video de la semana. Muy bien, ahora ya vamos a dar paso a la entrevista que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Picasso en el programa. Él vino días anteriores y nos dio una interesante entrevista. Josecito, tenemos ya el archivo. Muy bien, este es el programa Paseando por la Biblioteca. Estimados colegas, tengan ustedes la bienvenida a nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Este programa está orientado a incentivar la lectura entre nosotros los colegas y también a incentivar la investigación. Es así que cada semana entrevistamos a un autor de un libro y también entrevistamos a un autor de una tesis para poder promover nuestros conocimientos a nivel de nuestros colegas. En esta oportunidad tenemos una ocasión muy especial de entrevistar al autor Miguel Ángel Picasso, quien está con nosotros, quien nos va a hablar sobre su libro Proyectos e Investigación aplicados a la odontología, una guía para el diseño. Josecito, podemos hacer el zoom al libro. Este libro está con el fondo editorial de la Universidad San Martín de Porras, que gracias a esta institución este libro ha salido a la luz, y este libro es bastante recomendable para todos los que hacen investigación en odontología. Hemos tenido oportunidad de revisar el libro. Es un libro bastante didáctico, bastante práctico para poder realizar investigación, y nos da tips muy buenos para poder hacer que este proceso de investigación, que muchos los colegas que ven como un monstruo, en realidad hacerlo un poco más sencillo. Muy bien, tenemos aquí ya la grata visita del doctor Miguel Ángel Picasso con el libro Proyectos de Investigación aplicados para la odontología. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a nuestros colegas que lo están siguiendo a través de las cámaras de TVCOP. Sí, un saludo para todos los colegas y bueno, muchísimas gracias al Colegio Odontológico por esta invitación. Muy bien, hablemos, doctor, del libro que tiene usted. Le agradecemos bastante la colaboración que hace a nuestros conocimientos a nivel de nuestra carrera, porque escribir un libro yo entiendo que es un proceso bastante largo, que significa bastante entrega, bastante sacrificio, y la verdad es, como alguna vez lo leí, es una manera en cómo los hombres se hacen inmortales, porque su nombre va a perdurar a través de la historia gracias a este libro. ¿Nos podría explicar un poco qué es lo que le motivó a redactar un libro, y especialmente este libro de la investigación? Sí, la principal motivación es, bueno, la dificultad que tenían los estudiantes universitarios para poder preparar un proyecto de investigación y ejecutar una tesis. No, esta dificultad parte desde el mismo hecho de cómo preparar el documento hasta el mismo proceso de revisión del mismo. Por ejemplo, uno presenta, digamos, o va a sustentar una tesis, y lo que ocurre es que a veces inclusive entre los mismos revisores los criterios no están unificados, ¿no? Entonces, eso, por un lado eso, por otro lado el método de la sustentación, inclusive la actitud de los jurados o los diferentes puntos de vista, a veces tienden a desconcertar al profesional que está, digamos, tratando de hacer una investigación. Y hay que tener en cuenta de que muchas veces es su primera investigación. Entonces, si encuentran todas estas dificultades, lo más probable es que muchos de ellos terminen desanimándose, ¿no? Y justo, bueno, esa fue una de las principales motivaciones para poder crear este libro, ¿no? Como una guía para poder preparar tanto un proyecto de investigación como, bueno, el libro tiene dos partes, una que es sobre cómo preparar un proyecto de investigación y una segunda parte que es sobre cómo evaluar ese proyecto, ¿no? Cómo saber si es que el proyecto está bien realizado o no. La primera parte es, bueno, obviamente de una ayuda para el estudiante que lo está haciendo, y la segunda parte, tanto para el estudiante para poder calificar su trabajo, como también para los revisores, ¿no? Como una propuesta para poder unificar los criterios de evaluación de cada una de las secciones, cada uno de los componentes. Muy bien, este libro nos va a servir bastante para poder hacer nuestros proyectos de investigación, ahora que se busca que haya más investigación en nuestro país, porque gracias a la investigación es que vamos a lograr avances tecnológicos, producción de conocimiento, y nuestro país va a ir creciendo. ¿Algún capítulo que quiera resaltar del libro, doctor? Bueno, el libro, como digo, tiene dos secciones. Una de ellas
es la elaboración del proyecto en la cual cada una de las... El libro está estructurado de acuerdo a cómo está estructurado un proyecto. Entonces, por ejemplo, título, objetivos, hipótesis, pero hay una sesión en especial que sí quisiera resaltar, que es la de análisis de datos. Lo que ocurre es que no tenemos muchos libros dedicados, bueno, la cantidad de libros dedicados a la investigación en salud no son muchos, pero específicamente aplicados a la odontología en realidad son muy escasos los libros de investigación que tenemos. Y sobre el campo de la estadística aplicada a la odontología, en realidad la información es muy escasa. Entonces, uno de los aportes del libro era precisamente, sobre todo el área de análisis de datos, ¿no? En la cual lo que hemos tratado de preparar es, bueno, hacer un listado de las principales pruebas estadísticas, ¿no? Y colocar ejemplos más o menos de qué tipo de prueba estadística se adapta para cada tipo de problema, que es precisamente una de las partes más difíciles de un muchacho cuando está preparando su tesis, ¿no? ¿Qué prueba estadística debe usar? Todo eso, ¿no? Entonces el libro funciona como una guía, ¿no? Digamos, o sea, si tus variables son estas, ¿no es cierto? Si tienes que evaluar esto, entonces, ¿cuál sería la prueba estadística más indicada para ese caso, ¿no? Creo que ese era uno de los principales aportes, ¿no? Porque, como digo, o sea, no tenemos mucha información sobre estadística en el campo odontológico. Efectivamente, porque al momento de hacer la investigación uno hace el proyecto, pero llega la parte ya de la parte metodológica y se pregunta qué prueba estadística es la mejor para analizar los datos que voy a tomar. Entonces es algo muy importante, el libro nos da bastante aporte sobre eso, ¿no? Recomendamos que le den una ojeada o puedan leer este libro porque es bastante práctico y didáctico. Hablando de investigación, doctor, ¿cómo usted ve el rol de la investigación en nuestro país? ¿Cuál debería ser el rol de las universidades en lo que es la investigación en la carrera de odontología específicamente? Bueno, en los últimos años en las universidades se le ha dado un mayor impulso a lo que es investigación, y eso hay que reconocerlo, y es bastante meritorio. Pero también es necesario decir que es insuficiente. O sea, la cantidad de investigación que se hace en el Perú para la realidad que tenemos es sumamente baja, ¿no? Y ahí sí, eso es parte de todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades, lo que sería aconsejable es cambiar un poco, o sea, llegar a comprender que el objetivo de las universidades no debería ser tanto el formar profesionales, sino el crear conocimiento. Creo que eso es algo que tarde o temprano va a tener que ser asimilado por todas las instituciones, ¿no? Es más, por ejemplo, le digo, al momento de evaluar un proyecto de investigación o una tesis, algo que hay que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, si es una tesis en una determinada rama, supongamos, digamos, ortodoncia, un ejemplo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo asesorar una tesis sobre ortodoncia, porque, digamos, conozco el área metodológica, pero no necesariamente significaría de que yo puedo colocar un bracket, de que yo sé colocar un bracket. Y con ese mismo razonamiento, ¿no? Un especialista en ortodoncia no necesariamente podría asesorar una tesis por la parte metodológica. Entonces lo que hay que, digamos, comprender es que la parte, o sea, es necesario que las universidades, así como tienen especialistas en cada área, en cada disciplina odontológica, también existan personal especializado en el área de investigación, sobre todo para lo que es la revisión de proyectos y tesis. Por ejemplo, en algunos países la tendencia inclusive ya es que en las universidades exista personal contratado para dedicación exclusiva a lo que es investigación. Ese personal solamente hace investigación y, bueno, revisión de proyectos y tesis, ¿no? Entonces, algo así sería lo ideal que digamos que en un futuro se adopte acá también, ¿no? Que exista personal especializado para lo que es investigación en las universidades, y por supuesto también el área estadística, ¿no? O sea, debe haber personal que sea, digamos, especialista en esas áreas, ¿no? Y que trabajen en conjunto, por ejemplo, los del área de investigación trabajar en conjunto con los del área de especialidad para poder hacer una tesis. Una tesis debería ser revisada como mínimo por un especialista del área, supongamos ortodoncia, ¿no? Por un ortodoncista, y a la par por una persona especialista, digamos, en el área de investigación.
Son dos tareas completamente diferentes que deben de trabajar, digamos, en conjunto, ¿no? Muy bien, como mencionaba el doctor, la tesis tiene dos dimensiones, la dimensión metodológica y la dimensión de la especialidad en sí. Y también se recomienda que una tesis tiene que ser revisada por el especialista de la rama que se está haciendo y el especialista en la parte metodológica, porque como bien dice el doctor, uno puede ser buen ortodoncista y conocer la parte de la ortodoncia muy bien, pero en la parte metodológica necesita el complemento de la revisión metodológica del especialista. Y algo muy importante, doctor, y muy tedioso que a veces es la parte estadística, ¿no? Es algo que a veces a uno le hace, incluso como usted mencionaba, desanimarse al inicio, ¿no? Pero como usted dice, también es bueno tener un Efectivamente. especialista Claro. en estadística. Todas las facultades de la salud deberían contar entre su personal por lo menos con una o dos personas, digamos, que del área de estadística pura que permitan, digamos, evaluar el procesado de esas investigaciones. ¿No? Algo que hay que asimilar en las universidades es que lo que es investigación es un área completamente diferente a lo que es, digamos, la práctica, por ejemplo, de las otras disciplinas, ¿no? Entonces, sí es necesario que exista gente, digamos que exista personal especializado en esa área, ¿no? Y además en el área de estadística. No necesariamente, o sea, uno puede ser un muy buen profesional en una determinada área, una especialidad, prótesis, ortodoncia, cirugía, pero no necesariamente significaría de que pueda asesorar una tesis, digamos, en su totalidad. La parte metodológica, en realidad, es una disciplina completamente diferente. Con el caso mío, ¿no? Porque, como le decía, yo puedo asesorar una tesis sobre ortodoncia, pero no significaría de que yo puedo necesariamente, digamos, colocar un bracket, ¿no? O en el caso de la cirugía, ¿no? Extraer una pieza, una extracción compleja, cosas de ese tipo, ¿no? Son dos disciplinas completamente diferentes, ¿no? Lo que es investigación y lo que es la especialidad de una rama odontológica. Muy bien, la investigación es algo que se está realizando, pero doctor, a veces hay alumnos que se confunden y a veces empiezan a hacer el proyecto porque tienen que hacerlo en el curso, pero al momento de ejecutar la tesis se desaniman y prefieren el examen de grado antes de hacer una tesis para su titulación. ¿Alguna recomendación que le haría a los estudiantes desde aquí? Sí, sobre ese tema, bueno, dos recomendaciones, ¿no? Una por parte de los muchachos y otra por parte de las universidades, ¿no? Por parte de los muchachos, comprender que la investigación no es, digamos, una tarea pesada, ¿no? Sino que la investigación en realidad no es tan complicado como ellos piensan, y espero que este libro les pueda ayudar, y también entender que una tesis es algo de gran importancia, porque la tesis es la huella que el muchacho deja en la universidad, al final de cuentas, ¿no? Eh, si uno, por ejemplo, quiere saber algo de un muchacho, o digamos, ver cómo era, digamos, eh, de estudiante, todo eso, en realidad el documento principal al que uno tiene acceso es su tesis, es la investigación, la huella que él dejó en esa universidad, ¿no? Y por parte de las universidades, bueno, ahí sí sería aconsejable, digamos, enfocar como que la tesis no debe ser un obstáculo para su titulación, ¿no? Sino debe ser todo lo contrario. Em, Darles mayores facilidades a los chicos, tener, digamos, un personal con dedicación para esa área, ¿no? Para lo que es.
Estamos con el doctor Miguel Ángel Picasso y su libro Proyectos de Investigación Aplicados a la Odontología. José, ¿estamos listos? Vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a seguir con esta tan amena entrevista y tan brillante entrevista con el doctor Miguel Ángel Picasso. Muy bien, este es su programa Paseando por la Biblioteca. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. En esta ocasión tenemos la visita del doctor Miguel Ángel Picasso con el libro Proyectos de Investigación Aplicados a la Odontología. Cabe resaltar que muchos de los libros que nosotros consultamos para nuestras investigaciones son proyectos o libros de proyectos de investigación a nivel general, no solamente en ciencias de la salud, sino válido para cualquier carrera. Y es mejor tener uno específico para nuestra carrera, que es la odontología, para poder ver que los contenidos de estos textos sean más específicos para nuestra carrera. Doctor Miguel Ángel Picasso, yo lo conozco de mucho tiempo en la docencia universitaria. ¿Nos podría comentar por qué le gusta la docencia? ¿Cómo así nació su vocación por esta carrera tan bonita que es la docencia universitaria? Bueno, porque creo que la docencia es una de las labores más nobles que uno puede hacer. Que también implica una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque la docencia no es solo formar un alumno pues en la parte académica del curso, sino también implica otras cosas, ¿no? La parte ética, la parte solo, digamos, en el caso, por ejemplo, de metodología de investigación, ¿no? Informática, no es solo enseñarle al muchacho, o periodoncia, no es solo enseñarle al muchacho la parte del curso propiamente dicho, sino también la parte de responsabilidad, la parte ética y esos aspectos. Y bien es cierto que es una responsabilidad muy grande, pero también da unas grandes satisfacciones. Y creo que no hay mayor satisfacción para un docente que ver a un muchacho cuando ya se gradúa y más aún cuando destaca. Creo que lo más bonito que le puede pasar a uno es ver que el muchacho que ha sido alumno tuyo ha destacado. Creo que esa satisfacción digamos, creo que compensa todo, digamos, todo el trabajo, digamos, todo, cualquier cara que tengas encima está compensado con ese gusto. Cuando tú ves un muchacho que se ha graduado, que ha destacado y tú sientes que tal vez has puesto un grano de arena para lograr eso, creo que es la experiencia más bonita, la experiencia más satisfactoria que puede tener un hombre. Por supuesto que sí. No quiere a veces que los alumnos lo superen porque se siente orgulloso, ¿no? Definitivamente. Hay un refrán que dice, ¿no? Como siempre digo a los chicos, ¿no? Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro, ¿no? En realidad, sí, es cierto. Doctor, muy bien, ha sido bastante gratificante tenerlo aquí. Esperamos contar con una segunda oportunidad porque tiene otro libro publicado, no solamente tiene esto, sino tiene un libro de la historia de la odontología y nos pueda visitar en otra oportunidad en nuestro programa. Estaría encantado, doctora Genoa. Sería un placer. ¿Algunas palabras finales, algún saludo en especial a través de las cámaras? Bueno, solamente decirles pues que, bueno, por un lado escribir un libro de este tipo ha sido algo que costó mucho trabajo, en realidad costó muchos años de hacerlo, pero yo creo que si esta obra permite que, aunque sea un muchacho, pueda hacer su tesis, yo creo que el esfuerzo valió la pena. Y la verdad que sería una satisfacción enorme haber podido contribuir a que alguno de estos chicos pueda, digamos, hacer su proyecto y hacer su investigación. Y por otro lado, agradecer la invitación del Colegio Odontológico y también hacer un reconocimiento a esa gestión por la importancia que le están dando, ¿no? a lo que es las publicaciones, a los libros y el reconocimiento que le están haciendo a las personas que se dedican a esto. Y como les digo, o sea, a final de cuentas, lo que uno va a dejar en esta vida es básicamente, digamos, lo que uno escribe y el pequeño grano de arena que has dejado en tus muchachos, ¿no? Esa pequeña parte que has contribuido a su formación. Yo creo que ese pequeño aporte que dejas en los chicos, ¿no? Y los trabajos que escribes y publicas, a final de cuentas, es el principal aporte que uno deja en la vida y la verdad que es muy gratificante que el Colegio Odontológico reconozca eso en los profesionales.
Y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Muy bien, estuvimos con el doctor Miguel Ángel Picasso. Doctor, a nombre del Colegio Ontológico del Perú, reciba nuestra cálida bienvenida a su casa. Como siempre, usted va a estar acá invitado todas las veces que sea necesario. También a nombre del Colegio Ontológico del Perú, nuestro más sincero agradecimiento por su visita y también por compartirnos un poco de su tiempo y sus conocimientos en esta entrevista que hemos tenido, y nuestro más sincero agradecimiento por dejar legado a nuestra profesión a través de su libro. Doctor, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Este es nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Josecito, vamos a pasar al spot. Este es el libro Proyectos de la Investigación aplicados a la odontología. Muy bien, esta fue la entrevista que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Picasso, con un tema muy interesante, porque en realidad el motivo de nuestro programa y el motivo del Colegio Ontológico en la biblioteca es incentivar y difundir la investigación. Es por eso que estamos entrevistando a los autores de tesis a nivel de todas las universidades. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la tesis de la semana, un trabajo muy interesante hecho por la doctora Mayra Ramos Rojas de la Universidad Villarreal, quien nos está investigando el efecto citotóxico del cloruro de metileno en glándulas salivales, aplicado en ratas. Muy bien, vamos a pasar a la sección y al spot de nuestra tesis de la semana. Tenemos listo el archivo, Josecito. Muy bien, esta es la tesis de la semana. Bienvenidos a la sección La tesis de la semana. En esta oportunidad vamos a revisar un trabajo experimental muy interesante realizado por la doctora Mayra Ramos Rojas, cuyo título fue Efecto citotóxico del cloruro de metileno sobre las glándulas salivales de ratas Holzman. Este trabajo fue realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es una tesis muy interesante y vamos a ver a continuación de qué se trata. Nosotros en el transcurso de nuestra vida diaria, en nuestro quehacer cotidiano, siempre estamos inmersos y estamos usando la sustancia esta, que es el cloruro de metileno. ¿Dónde encontramos el cloruro de metileno? Lo encontramos en los disolventes, como la acetona, los disolventes industriales, los famosos kits limpia todo, que son para limpiar las computadoras, los muebles, las casacas de cuero. Estos disolventes o estos kits que limpian están como sustancia activa, tienen como sustancia activa el cloruro de metileno. Entonces lo que se quiere ver es cuál es el efecto citotóxico de esta sustancia. Lógicamente nosotros que lo usamos de vez en cuando no vamos a tener muchos problemas citotóxicos. Este trabajo en realidad va dirigido a las personas que se encuentran en la fabricación de estas sustancias, de estos disolventes, de estos productos. Básicamente es un trabajo de salud ocupacional, porque los empleados o los obreros que están en la fabricación directa de estos elementos están siempre en contacto con este cloruro de metileno, y lo que se quiere es saber cuál es el efecto que tiene sobre ellos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto citotóxico del cloruro de metileno en la glándula parótida y en la glándula submaxilar. Ya tenemos entendido que estas glándulas son las glándulas salivales. Muy bien. Este trabajo experimental consistió en analizar a 25 ratas Holzman, como vemos en el gráfico, a las cuales se le hizo exposición de cloruro de metileno. A las 25 ratas se les dividió en 5 grupos. Fueron 2 grupos de exposición de 2000 partes por millón. El primer grupo fue a los 15 minutos, el otro grupo fue 2 veces de exposiciones por 15 minutos. Hubieron otros 2 grupos en donde ya no eran 2000 partes por millón, sino 4000 partes por millón. Igual fueron expuestos 15 minutos por día. Y el otro grupo fue, se realizaron 2 exposiciones, 15 minutos por día. Y el quinto grupo fue ninguna exposición, es el grupo control, como todo estudio experimental. Entonces, después de haber realizado la exposición al cloruro de metileno a las ratas, como se ve en la fotografía, se procedieron a sacrificar estos animales. Aquí podemos apreciar, después de haber sacrificado, se hicieron cortes histológicos para evaluar las glándulas submaxilares y las glándulas parótidas. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio tan interesante? Nos dimos cuenta
que el cloruro de metileno produce daño sobre las glándulas salivales, parótida y submaxilar, a nivel celular como en la morfología, es decir, ya también las glándulas salivales están cambiando de forma. También podemos darnos cuenta que la más afectada de las dos fue la glándula submaxilar, presentando diferencias significativas en la morfología y en el contraste en comparación a la glándula parótida. Es decir, la glándula submaxilar es más afectada que la glándula parótida. También nos damos cuenta que a mayor tiempo de exposición, mayor daño celular. Quiere decir que mientras más tiempo también se produce, no solamente el nivel de concentración, sino el nivel de exposición. A mayor concentración, mayor daño celular. A mayor tiempo de exposición, mayor daño celular. Bueno, también podemos apreciar que la cantidad de signos no presentó diferencias significativas en ninguna de las glándulas. Es decir, no va a haber muerte celular si no hay lesiones estructurales. Los invitamos a revisar esta tesis con mayor detalle en nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe para poder ahondar sobre más detalles en el tema. Esta fue la tesis de la semana en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Vamos a dar paso ya a estudios para poder entrevistar a la autora de la tesis, quien nos va a dar más detalles sobre el mismo. Muchas gracias. Muy bien, esta fue la tesis de la semana con la doctora Mayra Ramos Rojas, un trabajo muy interesante porque habla de salud ocupacional, como lo mencionábamos en las diapositivas. Y bueno, aquí tenemos en vivo y en directo a la autora de este trabajo tan interesante, doctora Mayra. Bienvenida a nuestro programa, estamos bastante contentos de tenerlas aquí para que nos pueda contar sobre su tesis. ¿Algún saludo tal vez en especial? Bueno, buenos días, doctor. Saludo a todos los colegas, en especial a los villarrealinos. Y nada, vengo aquí para exponer mi tesis y espero que otros también puedan venir para exponer sus investigaciones. Muy bien, este trabajo tan interesante sobre salud ocupacional fue categorizada y fue seleccionada como la tesis de la semana. En esta segunda semana de junio tenemos este trabajo que lo vamos a ir difundiendo. Les recuerdo que si quieren ver mayores detalles del trabajo, visiten nuestra página web del Colegio Ontológico del Perú, la biblioteca virtual. Doctora, ¿nos podría comentar qué fue lo que le motivó a usted realizar este tipo de trabajo tan interesante, tan peculiar? Yo debo de reconocer que en un primer momento la idea me vino a la mente gracias a unos familiares que son ingenieros químicos y me mencionaron que ellos, por ejemplo, el MINSA realiza muchas investigaciones acerca de las enfermedades ocupacionales. Por eso me interesé en este producto. Y yo busqué si habían investigaciones previas en odontología aquí en el Perú, lo cual no encontré, solamente encontré en el área de medicina. Se encontraron daños a nivel hepático, a nivel renal y a nivel sistema nervioso central. Algunas investigaciones, pero en el área de odontología no lo encontré, entonces vi ese vacío y vi la necesidad de iniciar la investigación. Muy bien, ¿nos puede explicar brevemente de qué trata su trabajo, su tesis? Como mencionaron en el resumen, la idea fue exponer a las ratitas a concentraciones que fueron de 2.000 y 4.000 partes por millón y también interrelacionarlas con el tiempo, porque fueron una exposición de 15 minutos y otras tuvieron el doble de exposición. O sea, repetidas exposiciones con un descanso de 3 minutos, entre 15 minutos y 15 minutos repetitivos, o sea, un total de media hora por día. La idea fue a nivel histológico ver el nivel de daño de glándulas salivales, parótida y submaxilar. Lo que se encontró fue que a mayor concentración, mayor daño celular. Y en el tiempo de exposición no hubo tanta diferencia, o sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Lo que nos puede decir en todo caso es que a mayor concentración, mayor daño celular. Y más se encontró, por ejemplo, la diferencia significativa a nivel de daño celular, por ejemplo, en conducto estriado, conducto granuloso, que fue lo que se estudió, pero no en la cantidad de acinos. O sea, lo que nos dice que no hubo en sí una muerte celular, sino hubo un daño. Digamos que puede catalogarse como toxicidad crónica, que las investigaciones que yo encontré, por ejemplo, eran investigaciones de 21 días, de 22 días. Mi investigación, por ejemplo, fue de 22 días.
Y básicamente fueron esos los resultados, ¿no? Doctora, y estas ratas que usted escogió para el estudio, ¿tuvieran que en el periodo de evaluación del efecto citotóxico algún cuidado, algún control respecto a algún otro profesional de salud? Sí, claro. Bueno, para empezar, desde el momento en que se eligió la cantidad de partes por millón que iban a ser inhaladas por las ratitas, fue con la ayuda de un ingeniero químico y también para calcular la medida por la dosis, ¿no?, que se iba a exponer las ratas. Y se usó también la ayuda de un veterinario. ¿Para qué? Para que controle cada 5 días el estado de esas ratitas y la tesis, bueno, la investigación estuviera libre de cualquier otra atenuante. Por ejemplo, el veterinario me explicaba, si alguna rata se enferma, ejemplo, no sé, le da alguna enfermedad tipo la gripe, ya anula el resultado de la tesis porque ya se pierde lo que en realidad yo quería estudiar. Entonces tenía que haber un control por lo menos de cada 5 días para saber en qué estado de salud estaban las ratitas. Y en el transcurso cotidiano, del día a día, teníamos que preocuparnos por la alimentación. Claro, la alimentación fue balanceada. Bueno, para empezar, las ratitas fueron obtenidas del bioterio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y ahí producen un alimento balanceado para dichas ratitas. Entonces, con este alimento balanceado fueron alimentadas para precisamente que mantengan un buen estado de salud. Muy bien, este es un plus que se le da a esta investigación porque no solamente lo ha hecho la doctora, sino también lo ha hecho en conjunción con otros profesionales. Tenemos ingenieros químicos y también hemos tenido el apoyo de un veterinario que ha estado controlando cada 5 días a los animales para que pudieran tener un estado de salud homogéneo y poder ver solamente los efectos del cloruro de metileno. Doctora, de todas las sustancias que uno pues evalúa en cuanto a citotoxicidad, ¿por qué usted escogió el cloruro de metileno? Bueno, cuando yo hacía las investigaciones sobre las enfermedades ocupacionales que consideraba el MINSA en su resolución ministerial, el cloruro de metileno fue el que yo encontré más cantidad de investigaciones tanto a nivel del Perú como del extranjero y pude ver averiguar más sobre su toxicidad aguda como su toxicidad crónica. Y eso me animó. ¿Por qué? Porque me pareció un compuesto en el que se podría colaborar bastante, aportarlo, ya que lo mencionaban en muchas investigaciones en el extranjero, ¿no? Muy bien, pero también un poco para instruir a los que nos están siguiendo a través de las cámaras, doctora, el cloruro de metileno, ¿en qué lo encontramos en la vida diaria? Bueno, en disolventes de pinturas, removedores de pinturas, siliconas, metilcelulosa. Más que todo, el enfoque fue para prevenir enfermedades ocupacionales. Los obreros son los que están más expuestos, las personas que trabajan para estas industrias, para la fabricación de estos productos. Y muchas veces tal vez no se le da la evaluación adecuada a esos obreros. Y, por ejemplo, yo encontré que una de la toxicidad crónica es daño hepático, pueden tener cirrosis a largo tiempo. No es algo que lo vean de inmediato, o sea, son trabajadores que han sido investigados después de 30 años de laborar en empresas, ¿no? Entonces, esos antecedentes nos indican que hay que tener investigar más, ahondar más en estos productos. Es algo muy interesante porque generalmente en la salud ocupacional se está mencionando que el cloruro de metileno es dañino, causa a nivel hepático toxicidad, pero algo muy interesante de este trabajo de investigación es que se realizó ya desde el punto de vista odontológico, ver las glándulas salivales. Doctora, ¿y cómo se consiguió el cloruro de metileno? Bueno, el cloruro de metileno, para empezar, no es producido aquí en el Perú. Las compañías lo traen del extranjero. Hay varios laboratorios. Yo elegí el laboratorio Fluker para conseguir el material con ellos. El cloruro de metileno a nivel internacional tiene un código, es decir, uno lo puede comprar aquí en el Perú o en cualquier país con un número específico, ¿no? Y sí, pues solamente se produce en Estados Unidos. Qué interesante, incluso el material no está a la venta aquí, se tuvo que importar, es un plus más para la tesis, que es un trabajo bastante interesante. ¿Y cómo se hizo la preparación del cloruro de metileno para poder ser inhalado por los animales en experimentación? Bueno, como lo mencioné antes, tuve la ayuda de un ingeniero químico. Él fue el que calculó
la concentración, porque para pasarlo a partes por millón y que ellos lo pudieran inhalar, la idea fue medirlo en centímetros cúbicos. Ellos tienen una fórmula para pasarlo de centímetros cúbicos a partes por millón, porque la idea era que lo inhalaran en su forma líquida. Entonces el cloruro de metileno estaba puesto en una base metálica en forma líquida y ellos lo inhalaban de esa manera. Muy bien, lo que sí, doctora, podríamos concluir también de todos estos hallazgos que usted ha encontrado es que esto básicamente va a afectar más a los que se encargan de la producción de los productos, pero digamos uno que siempre está en contacto con estas sustancias disolventes o para limpiar y lo usa pues cotidianamente, no muy a diario, digamos, ¿habría algún efecto ahí? Bueno, los antecedentes que yo busqué, por ejemplo, la toxicidad aguda, se mencionan casos en los que, por ejemplo, gente que se dedica, pintores, o hasta una persona que en su casa quiere usar el disolvente de pintura, tiene que tener ciertos requerimientos y lo va a usar en una concentración mayor a 500 partes por millón, porque la toxicidad aguda, este material del cloruro de metileno causa rash cutáneo, causa aceleración cardíaca, puede causar también mareos, de esta forma, ¿no? Que es una inhalación directa, ¿no? Removiendo la pintura de las paredes. Muy bien, cabe resaltar que este trabajo tiene como un gran aporte para nuestra carrera, que desde el punto de vista odontológico sí hay toxicidad en cuanto a las glándulas salivales, y eso es algo que es digno de reconocer porque nuestra profesión también está ocupándose de la salud ocupacional. Doctora, una de las partes importantes de un trabajo de investigación es las recomendaciones. En las recomendaciones el autor de la tesis sugiere nuevos temas de investigación para los futuros investigadores. Nosotros sabemos muy bien que en este momento nos están siguiendo muchas personas que tal vez están en pregrado o tal vez hay algunos que están ya llevando el posgrado en maestría y se estarán preguntando qué puedo hacer para investigar, qué tema puedo investigar. Entonces justo aquí vamos a tener el aporte de la doctora que nos va a sugerir algunos temas en recomendaciones de acuerdo a su trabajo de investigación. Doctora, ¿nos podría sugerir algún tema de su trabajo para nuestros futuros investigadores? Bueno, yo les sugeriría que si desean ahondar más en las enfermedades ocupacionales y hacer más investigaciones, hay muchos compuestos que son considerados en la lista de enfermedades por el MINSA. Y hay muchos compuestos que yo he visto que son usados mucho en la minería. En todo caso, ellos podrían hacer una investigación que de repente ya no sea histológica con eso, sino medir los niveles séricos de inmunoglobulina en las glándulas, de la saliva de estas ratitas, o sea, ya algo diferente. O también de repente histológicamente, pero probar con otro producto químico. Muy bien, doctora, en el transcurso de su investigación, que veo que ha sido bastante tediosa, laboriosa y muy interesante también, ¿ha tenido alguna dificultad, algún tipo de obstáculo difícil de superar? No difícil de superar, pero sí como todo, porque creo que la investigación es un reto personal para el autor. Entonces, siempre se van a presentar dificultades. Por ejemplo, de repente el tener que familiarizarte con los animalitos, porque en un primer momento tal vez como no es que uno le tenga miedo, sino tal vez cierto rechazo por lo que no conoce mucho acerca del manejo, pero una vez que uno se acostumbra, por ejemplo, en la agraria me dieron algunos tips para poder moverlos, darles, alimentarlos, ¿no? Tal vez en ese sentido, porque muchos colegas me han mencionado que al momento de hacer la investigación lo más difícil para ellos era lidiar con los animales en sí, entonces yo creo que de repente siguiendo algunos tips se puede superar. Y también podría estar la parte emotiva al momento de sacrificar a los animales. También un poco como que ya te acostumbras, son 22 días. Hasta se encariña puede ser con los... Claro, o sea, en realidad, por ejemplo, cuando fueron sacrificadas, yo le pedí al veterinario que por favor fuera de la manera menos dolorosa posible. Entonces se encargó de hacerlo de acuerdo al protocolo de protección animal, o sea, para que el animal no sintiera en ningún momento ninguna molestia, ¿no? Bueno, sí, en realidad es esa parte emotiva también con los animalitos, a veces uno se puede encariñar. Doctora, pasando ya a un tema diferente, ¿qué opina usted de la investigación en nuestras universidades? ¿Qué recomendaría a los futuros colegas
los que están estudiando en cuanto a hacer su tesis, porque ahora hay una modalidad en muchas universidades en donde se lleva el curso de nivelación, o se lleva un curso para sacar el título. Entonces, ¿alguna recomendación que daría usted que ha hecho una tesis, un trabajo? Bueno, creo que la universidad, la esencia de la universidad es la investigación para el conocimiento. Entonces, pienso de manera personal que todos deberíamos asumir el reto de una investigación, que en realidad no deben pensar que es muy dificultoso, porque siempre se van a abrir nuevas ideas, siempre van a salir nuevas hipótesis, o sea, siempre va a haber algo nuevo que conocer. Entonces, no deberían de temer al hecho de que algunos piensan, toma mucho tiempo, va a salir muy caro, diferentes cosas, pero al final pienso que todo se puede superar y es una satisfacción altamente personal. Es una satisfacción muy bonita cuando uno ve su trabajo terminado y ve así su hipótesis, bueno, pueda salir negativa en algunos casos, es algo bueno porque has aportado, es un conocimiento que ha quedado ahí no sé, impregnado. Bueno, por ejemplo, yo pude publicarlo en una revista, entonces, bueno, en la revista Visión Dental. Entonces, yo creo que es una satisfacción personal porque a la larga te da, puedes cosechar bastantes cosas, ¿no? Muy bien, en realidad es un trabajo bastante interesante, y como dice la autora, no temamos a la investigación. ¿Algunas palabras finales, algún saludo en especial, algún agradecimiento? Bueno, debo agradecer a todas las personas que me apoyaron en la tesis, tanto a mis asesores de la universidad como el ingeniero que me apoyó, que de verdad me tuvieron mucha paciencia. Y bueno, también a mis papás, porque fueron los que me ayudaron en ese momento a hacer mi tesis más bien. Muy bien, estuvimos con la autora Mayra Ramos Rojas y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, no sin antes hacer un gran reconocimiento a la autora. Autora, a nombre del Colegio Ontológico del Perú, nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento por tan importante investigación y tan gran aporte que usted hace a nuestra carrera con esta tesis tan interesante. Permítame por favor felicitarla. Gracias, por doctor. su trabajo. Es un trabajo bastante interesante, ha sido seleccionada como la tesis de la semana y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la investigación bibliográfica de la semana. Ya tenemos Muy bien, este es el programa Paseando por la Biblioteca y nos vamos a la sección La investigación bibliográfica de la semana. Muy bien, estamos en la sección La investigación bibliográfica de la semana. En esta oportunidad vamos a revisar un tema bastante interesante, cuyo título es La tomografía Combin aplicado a la endodoncia. Esta investigación bibliográfica fue realizada por la doctora Pamela Oviedo Muñoz de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a ver a continuación de qué se trata este tema tan interesante. Como nosotros podemos apreciar, el foramen apical no es uniforme en todas las piezas dentarias. Nos damos cuenta que a veces hay una inmensidad de variación en cuanto a la morfología, en cuanto a la presencia de conductos accesorios, y esto hace que a veces se complique el tratamiento de conducto. Nosotros sabemos, como podemos apreciar aquí en el gráfico siguiente, que a veces hay conductos accesorios que se pueden ver en la radiografía, pero hay muchas veces que estos conductos accesorios tampoco se pueden apreciar en la placa radiográfica, ya que pueden estar orientados hacia vestibular o pueden estar orientados hacia palatino-lingual. También es importante entender que la radiografía es una ayuda al diagnóstico, una ayuda a ver lo que está en el interior del foramen apical, pero es una imagen que nos da en dos dimensiones. A veces no podemos entender algunas cosas porque necesitaríamos una imagen que nos pueda reconstruir la anatomía y la morfología a nivel de 3 dimensiones. Es por esto que tenemos un examen auxiliar que es muy útil, que es la tomografía axial computarizada. En este caso la Combin. De esta manera podemos apreciar lesiones o podemos apreciar detalles que no se pueden apreciar en la misma radiografía, como podemos darnos cuenta aquí. Aquí radiográficamente, donde está apuntando el cursor del mouse, nos damos cuenta que la obturación está en perfecto estado, no tiene lesión periapical, pero al darnos cuenta en la tomografía, existe una lesión periapical que está a nivel palatino de la pieza dentaria, como podemos apreciar acá. De esta manera ya no nos damos cuenta en la radiografía, pero la tomografía tenemos ahí un detalle muy interesante. Es importante ser muy minucioso en el transcurso de ver este tipo de
de imágenes, porque nos va a ayudar bastante al pronóstico de la endodoncia o para solucionar los detalles que son importantes. Podemos ver en el segundo gráfico también la premolar, que aparentemente estuviera bien, pero si nosotros le hacemos una tomografía nos damos cuenta que hay una lesión periapical bastante marcada, no solamente a nivel de la premolar, sino a nivel de la molar. En conclusión, si nos damos cuenta, la tomografía axial computarizada nos da muchos detalles ricos en donde nosotros no podemos ver con la radiografía. Entonces, esta investigación bibliográfica habla sobre este tema, ¿no? Vamos a ver generalidades, cuál es la historia de la tomografía, cuáles son las variaciones de las tomografías, qué significa la tomografía con BIM. También hay que ver, o vamos a revisar en este programa interesante, cuáles son las aplicaciones de esta tomografía, también utilizada en implantología, en ortodoncia, en cirugía, en la ATM, pero algo más importante, lo que se habla en este tema, es sobre la aplicación en la endodoncia. Es importante el examen auxiliar en la endodoncia, por eso que están viendo con bastante detalle. Y hay algo muy importante, ¿no? Que están viendo detalles que no se pueden ver con la radiografía. Hay un capítulo muy interesante que es de cirugía apical. También se va a ver en la tomografía la distribución de la periodontitis apical. Y también al final el autor nos hace unas conclusiones y referencias. Este tema bastante interesante, se los recomiendo que puedan revisarlo, está en nuestra biblioteca virtual de la página del Colegio Odontológico del Perú. Es un aporte bastante importante de la autora Pamela y los invitamos a revisarlo. Esta fue la investigación bibliográfica. Muy bien, esta fue la investigación bibliográfica de la semana, un tema bastante interesante que nos habla del uso y la importancia de la tomografía con BIM en la endodoncia. Ahí vimos una radiografía o una tomografía bastante interesante, donde apicalmente estaba muy bien, en la radiografía todo estaba muy bien, pero nos dimos con la sorpresa que en Palatino había una lesión periapical que no se notaba en la radiografía. Es un aporte bastante importante y como estuvimos hablando detrás de cámaras con la doctora Mayra, todavía es un tratamiento, o mejor dicho, es un método auxiliar que es bastante caro, costoso. Esperemos que en el futuro sea más asequible. Sea más asequible. ¿Qué opina usted, doctora, al respecto? Bueno, creo que ayudaría a todos los colegas para poder realizar mejor los tratamientos. Esperemos que sea más asequible en un futuro, no muy lejano. No muy lejano. Y bueno, el uso de la tomografía también en otras ramas de la odontología, como en lo que es la cirugía, que se usa bastante, y la implantología. Y a propósito de implantología, vamos a presentar nuestra siguiente sesión, que es el video de la semana, para lo cual vamos a darle paso a la doctora Mayra para que pueda hacer la presentación del video de la semana. Doctora Mayra, la cámara es suya. Bueno, vamos a pasar a ver un video didáctico de implantología. Bueno, la idea es que todos podamos aprender un poco más. Muy bien, pasamos a nuestra sesión, el video de la semana. But by spreading the implants as far apart as possible, and by placing the most posterior of those implants at an angle to avoid the sinus, we see how this implant-retained arch can become a reality. After the implants are placed, abutments are added to the implant fixtures, to which the final prosthesis will attach. This prosthesis is held in place by tiny screws that go through the prosthesis and into the... This movie demonstrates the use of small implants made by Bicon, placed in the posterior mandible that has experienced severe atrophy. Their short length and width provide support while also avoiding the mandibular nerve. These 5 mm long implants can be placed in as little as 7 mm of bone and restored with posts and cores and crowns. When the food hits the gum in this area, it can have no effect, or it can break the seal between the gums and the implant head.
this newly created pocket quickly fills with plaque and tartar. In the early stages, it can be cleaned, and the gum tissue may reattach to the implant. This attachment can be broken again, however, creating a deeper pocket that cannot be adequately cleaned and resulting in the tissue being unable to reattach to the implant. These sockets usually fill with bone created by the body within a few months of extraction. With very little bone loss, this is the ideal time to place the implant fixtures. If implants are not placed for a period of time, the bone will atrophy, and only smaller diameter implants may be placed in the remaining bone. With further delay will come greater bone loss, resulting in only very narrow diameter implants being placed in the remaining bone. They will experience more trauma and provide less bite support. Severe atrophy levels mean implants cannot be placed without the patient undergoing bone enhancement procedures first. So we see how the situation. The flap is reflected from the teeth. A prefabricated human graft tissue can be placed into the area. The graft is adjusted to fit and sutured into place. The flap is then repositioned back on top, covering the graft completely and sutured into place. Estimados colegas, bienvenidos a TV COP. Soy el Dr. Jimmy Ascanoa Olazo y los invitamos a seguirnos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca a través de TV COP, el canal de la odontología. La dirección es www.tvcop.org.pe. En estos momentos nos encontramos en una biblioteca física. Esta biblioteca tiene muchas publicaciones, como por ejemplo libros. Aquí tenemos el libro Caries Dental, publicado por el doctor Gilberto Enostroza. Pero también en la biblioteca podemos contar con revistas y journals de nuestra profesión, en donde muchos autores han publicado artículos en las diversas especialidades de nuestra carrera. Pero también tenemos publicaciones en periódico, llámese una hemeroteca. Este conjunto de publicaciones conforman una biblioteca física. Como esta que vemos aquí, existen muchas bibliotecas y estas bibliotecas a través del tiempo han ido evolucionando y ahora podemos contar con una biblioteca virtual a la cual les invitamos a que puedan conocer. Síganme por favor. Muy bien, este fue todo nuestro programa de hoy. Ha sido un programa bastante interesante aquí con la doctora Mayra Ramos. Ya nos queda solamente despedir nuestro programa, no sin antes recordarles que la retransmisión del programa va a ser el día jueves a las 9:30 de la noche por esta su página web
www.tvcop.org.pe. Asimismo, poder invitarlos a que sigan visitando nuestra biblioteca virtual que tenemos para ustedes en la misma dirección, en donde tenemos más de 800 tesis, tenemos más de 300 investigaciones bibliográficas, tenemos publicaciones, y también invitarlos a que los que no han publicado puedan comunicarse con nosotros para poder publicar su tesis, algún trabajo de investigación, para poder compartirlo con todos los colegas. Doctora Mayra, algunas palabras de despedida ya para finalizar nuestro programa. Bueno, primero agradecer el que me hayan invitado para entrevistarme y invitar a más colegas que se animen a venir y ofrecernos sus conocimientos, ¿no?, a los demás colegas. Por supuesto que sí, este programa está para difundir cultura y para poder incentivar los hábitos de lectura en los estudiantes universitarios y también en los colegas. Muy bien, yo soy Jimmy Ascanoa Olazo y este fue su programa Paseando por la Biblioteca. Muchísimas gracias y nos vemos el martes.